Buenas tardes, soy el doctor Enrique Rafael Ortiz García, infectólogo pediatra del Hospital para Niños del Instituto Materno Infantil del Estado de México. Voy a ser parte del equipo docente de infectología en este semestre del 2020 y hoy vamos a hablar en primer lugar de las infecciones respiratorias altas, sinusitis y otitis media. Entonces, sin más preámbulo, iniciamos. Las infecciones del tracto respiratorio superior representan la causa más frecuente de enfermedad aguda tratada en las consultas externas. Abarca desde cuadros muy leves, muy poco sintomáticos, autolimitados, hasta cuadros muy severos y muy graves. Aunque se habla de vías respiratorias altas, finalmente se trata de vías respiratorias y estas pueden obviamente poner en riesgo la vida de las personas. Estamos hablando en este caso de una epiglottitis. Como muchas enfermedades infecciosas, la gran parte de estas enfermedades son causadas por virus. Entonces, como son causadas por virus, la gran mayoría no tienen un tratamiento específico. No hay antimicrobianos, antivirales que hagan que tengan algún efecto sobre la mayoría de los virus. Algunos virus contados, sobre todo por ejemplo influenza, tienen un tratamiento específico. Entonces, como la gran mayoría no lo tienen, el dar antimicrobianos obviamente no va a favorecer en nada y sí puede perjudicar porque puede destruir nuestra flora bacteriana. Y obviamente nos quita un mecanismo de defensa que tenemos. Entonces, lo que necesitamos es educar a la gente. La gente tiene que saber que el manejo de estas enfermedades básicamente es no dañar en primer lugar, no dar algo que pueda hacer algún daño. Debemos dar medidas generales para que alivie los síntomas, pero sin que sean algo que pueda enmascarar un cuadro grave y que después cuando nos demos cuenta sea demasiado tarde. Debemos de educar a la gente en medidas generales para evitar que se contagien, que contagien a más personas en su hogar y que asistan al hospital cuando hay signos y síntomas de alarma, que nos está hablando de complicaciones. La gran mayoría de estos cuadros, como ya dijimos, son autolimitados, son leves y la mayoría pasan sin complicaciones. Cuando un cuadro de estos se prolonga o cuando hay datos ya de alarma, puede ser por la misma causa del virus, puede ser por respuesta del organismo de la persona o puede ser por agregación bacteriana. Cuando hay agregación bacteriana, ahí sí está recomendado dar antibiótico terapia. ¿Cómo se adquieren estas infecciones? Generalmente lo hemos oído muchas veces. Existen varias formas de contagio. La principal es cuando inhalamos directamente de una persona enferma, o en el caso de la nueva enfermedad por coronavirus, SARS-CoV-2, sabemos que aún personas que no están enfermas, que pueden estar asintomáticas, o pueden estar en un periodo presintomático, es decir, hay pacientes que durante todo el proceso de la enfermedad pasan asintomáticos, y hay personas que durante un lapso de la enfermedad, en el periodo de incubación, pasan nuevamente asintomáticos y de momento inician con síntomas. Pero es durante este tiempo asintomático que esas personas con tan solo hablar, cantar, escupir o estar muy cerca de nosotros son capaces de contagiar. Entonces, cuando una persona habla, cuando una persona canta, grita, estornuda, tose, es capaz de expeler gotas. Y estas gotas, estamos hablando de gotas gruesas, de gotas grandes, mayores de 5 micras. Porque son las gotas que en su mayoría van a transmitir las enfermedades. Algunas enfermedades como SARS-CoV-2 y como influenza, se ha visto que pueden también transmitirse por aerosoles, pero estos aerosoles son generalmente
artificiales, es decir, son producidas por mecanismos que el humano ha empleado para tratar estas enfermedades, como las nebulizaciones, como la intubación, etcétera, en el cual se producen aerosoles. Entonces, de esta forma pueden transmitirse, pero son principalmente las gotas, que ya hablamos por qué mecanismos, las principales responsables de que si las inhalamos directamente nos pueden ocasionar la enfermedad. Otra forma de contagio es el contacto indirecto con estas mismas gotas. Cuando una persona de la misma manera tos, estornuda, habla y contamina un objeto cercano o contamina sus manos, es decir, lleva sus manos hacia la boca, hacia la nariz, hacia los ojos, y no tiene el cuidado posteriormente de hacerse esas manos, las manos quedan contaminadas y entonces al tocar una superficie, al contactar la mano de otra persona, al darle un beso en la mejilla a otra persona, le deja los virus. Y la otra persona, al tocarse y después llevar sus manos a sus ojos, nariz y boca, también se va a infectar. Es bien importante entonces saber que estas enfermedades generalmente entran vía ojos, mucosas, ojos, boca y nariz. Y por allí mismo salen, o sea, por allí, por la boca y por la nariz, es la ruta de salida por la cual va a infectar o puede propagar los virus a otras personas. Entonces, siempre tenemos que tener cuidado en proteger ojos, nariz y boca y manos, y de esta forma podemos evitar infectarnos. Estos virus generalmente ocurren todo el año, pero la mayoría van a ocurrir en épocas de frío, sobre todo al final del otoño y en invierno. Las epidemias obviamente son más importantes en esta época de frío. ¿Por qué? Porque cuando hay frío la gente se reúne más, la gente se reúne más, entonces hay más aglomeración y al haber más aglomeración la gente se expone más. Hay más gente, uno está más cercano. ¿Han oído lo de la sana distancia? La sana distancia básicamente se trata de no estar a menos de 1.8 metros. Si se puede a 2 o más metros es mejor. Y la mayoría de estas infecciones no nos van a suceder si nosotros nos mantenemos esa distancia y ya comentamos, nos protegemos ojos, nariz y boca y nos lavamos las manos frecuentemente. Aquí estamos viendo un cuadro. En este cuadro viene más o menos la estacionalidad y nos está hablando, por ejemplo, los rinovirus. Los rinovirus son más frecuentemente se presentan entre los meses de marzo y octubre, es decir, entre primavera, verano y un poco de otoño. Los coronavirus son, ustedes lo pueden ver, básicamente los meses de diciembre. Los enterovirus son más de junio a octubre, es decir, verano, otoño. Los adenovirus prácticamente todo el año, aunque un poco más cargado hacia los primeros meses del año. Posteriormente, los virus de la influenza los podemos ver. Hay una temporada bien específica en México, la consideran siempre en la primera semana de octubre y termina básicamente más o menos el 21 de marzo de cada año. Entonces es una temporada de 6 meses durante fríos y eso es lo que nos vamos a enfrentar a partir del próximo mes de octubre. Los metapneumovirus también son predominantemente de invierno, aunque pueden estar todo el año, pero obviamente se cargan más hacia los meses de invierno. El estreptococo de grupo A, que es una bacteria, también generalmente se presenta más frecuentemente en los meses de frío, es decir, en invierno. Es casi muy parecida a la temporada de la de influenza. Entonces, lo que podemos ver es que prácticamente todos los meses del año tenemos enfermedades respiratorias virales. Sin embargo, hay algunas que se cargan muy, muy, muy específicamente hacia el invierno. Otras no tanto en invierno, pero sí alcanzan algunas de estas. Cuando va terminando el rinovirus, empiezan enterovirus, empieza influenza, empiezan los demás. Entonces, ahí es donde se conjuntan y a veces podemos tener incluso coinfecciones. Ahorita es probable que en los meses de diciembre, enero, tengamos coinfecciones entre coronavirus e influenza. La edad de las enfermedades respiratorias es más
frecuente en los niños menores de 5 años. Estos niños presentan varios cuadros al año, se refieren de 3 a 8 cuadros respiratorios virales por año. En caso de que estos niños asistan a guardería, que ahorita afortunadamente no van a asistir a guardería, es cuando en lugar de 3 a 8 cuadros llegamos a ver hasta 15 cuadros al año, es decir, el niño todavía no se está curando de una enfermedad cuando ya está cayendo en otra, 15 días enfermo, 15 días sano, y es básicamente porque asisten a guardería. Entonces, precisamente en la guardería, lo que ya comentamos, hay más aglomeración, la distancia no se puede guardar y hay más exposición a estas enfermedades. Los adolescentes y adultos generalmente presentan 2 a 4 cuadros anuales y a los mayores de 60 años menos de un caso por año se refiere, aunque obviamente estos cuadros pueden ser más severos precisamente por la edad de los pacientes. Entre otras infecciones, por ejemplo, la faringitis bacteriana ocurre principalmente después de los 6 años. Es muy raro que tengamos una faringoamigdalitis estreptocócica antes de los 6 años. Ya posteriormente de los 6 años adelante empieza a ser frecuente. La epiglottitis es una infección grave, es una infección que estaba dada o está dada por Haemophilus influenza tipo B, que gracias a la vacunación específica contra este agente prácticamente ha desaparecido y ya no la vemos. Sin embargo, cuando se presentaba en los niños de 2 a 7 años, con un mayor pico a los 3 años. La laringotraqueitis es otra enfermedad viral que también es prácticamente de los niños y se presenta en su mayoría entre los 6 meses y los 6 años, aunque la mayor incidencia se presenta a los 2 años. Bueno, vamos a hablar ahora de resfriado común. El resfriado común es un síndrome que conjunta signos y síntomas de las vías respiratorias y que puede ser causada por muchos virus respiratorios. El resfriado común, todos lo hemos padecido prácticamente y como hemos visto casi siempre pues es algo leve, se autolimita, sin embargo muchas veces es responsable de ausencia laboral, de ausencias escolares y si hay una pérdida de la productividad y los costos son altos debido a estas enfermedades. En Estados Unidos se refiere que hay 21 millones de días de ausencia escolares, 20 millones de días de ausencia laborales y 110 millones de consultas médicas. Como ya hemos hablado, las infecciones respiratorias agudas constituyen las enfermedades infecciosas que mayormente llevan a la gente a pedir consulta. Del catarro común o del resfriado común, el agente más frecuente son los rinovirus, que ocasionan la mitad de los cuadros. También están los coronavirus, el virus de sistema respiratorio, los virus influenza para influenza, adenovirus. Aunque estos virus, influenza para influenza y adenovirus, generalmente presentan síntomas sistémicos. Recordemos la definición tan solo de influenza, la definición operativa de influenza es cefalea, tos y fiebre. Y cuando vemos a los pacientes o las gentes tienen un ataque de estado general muy frecuente. Adenovirus igual, son cuadros severos y los tres tienen las características de que también se asocian mucho con infecciones de vías respiratorias bajas cuando los comparamos con los demás virus. Aquí a esta gama de influenza para influenza y adenovirus, en la bibliografía que nosotros consultamos o con la cual hicimos esta presentación, no encontrábamos aquí todavía con los coronavirus. Entonces aquí sería añadir coronavirus, que ya vemos que también son causa ahora muy importante de infección de vías respiratorias bajas y de síntomas sistémicos. Ya lo hemos visto a partir de la epidemia en el 2002-2003 en China con el SARS-CoV-1, el primer coronavirus que se vio que podía causar síntomas sistémicos, que puede ocasionar defunciones, neumonías severas, neumonías atípicas, y posteriormente en el 2011 el coronavirus del Medio Oriente, que también el MERS-CoV, que también ocasiona un síndrome respiratorio agudo severo. Entonces aquí bien ya podemos establecer a los coronavirus, pasarlos de acá hacia acá, a lo mejor en frecuencia no, pero sí es muy frecuente. Y por técnicas moleculares se han encontrado otros virus como los metapneumovirus y los bocavirus.
y también se han visto numerosamente cuadros de coinfecciones. Como ya comenzamos, al igual que las infecciones respiratorias agudas, principalmente en los climas templados, tienen incidencia anual y es en la temporada de virus. Y esta temporada de virus, generalmente, virus respiratorios, generalmente es en invierno. Como comentamos, en el hemisferio norte se presenta en agosto, empieza en agosto, septiembre y termina en abril o mayo. Ya comentamos la temporada de influenza en México, se contabiliza a partir del mes de octubre y hasta el mes de mayo, de marzo, perdón. Para influenza tiene un pico al final de otoño y baja en primavera, y el virus sincitial respiratorio de influenza tiene su pico entre diciembre y abril. También lo que podemos ver es que en los climas tropicales no hay un predominio estacional y generalmente estos virus predominan durante las temporadas de lluvia. En cuanto a la tasa de ataque, se refiere que la incidencia promedio en pacientes preescolares menores de 3 años es de 5 a 7 cuadros por año y se presentan en 10 a 15% de los niños hasta los 12 años. Su incidencia disminuye con la edad. En los adultos se presentan 2 a 3 cuadros por año. Ya habíamos comentado que la guardería es un sitio en donde se reducen los espacios, en donde la probabilidad de contagio es más alta y entonces se presentan, cuando hay cuadros, se presentan hasta el 50% de todos los niños que acuden a la guardería. Ya hablamos de la transmisión, se presenta por aerosoles, ya comentamos, los aerosoles generalmente son más frecuentemente producidos de manera no natural. Sin embargo, cuando tosemos, estornudamos, sí se generan algunas de estas gotas, pero bueno, también depende de cómo, en dónde nos encontremos. Si nos encontramos en sitios cerrados, sin ventilación, obviamente que estas gotas pueden llegar más lejos. Si nos encontramos en sitios abiertos, con gran ventilación o con buena ventilación, es prácticamente muy difícil que viajen tantos metros. Generalmente lo que en estudios que se habían hecho anteriormente se había visto que lo más seguro es una distancia de 1.8 metros. Y hablamos del contacto directo, ya sea con fomites, a través de lo que tocamos, de lo que tocamos con las secreciones, con nuestras propias manos, con nuestro propio contacto, que ya ahorita lo estamos evitando, los besos, por ejemplo, que pueden transmitirlo más fácilmente. En cuanto a la inmunidad, son virus que tienen altos grados de mutación, ¿no? Y aunque no tengan alto grado de mutación, nuestro sistema inmunológico tampoco es capaz de mantener una respuesta inmunológica de por vida. La gran mayoría, además, tienen diferentes serotipos, y si no es un serotipo, es otro serotipo. Podemos empezar con una influenza, enfermarnos en diciembre con una influenza A, y en marzo tenemos una influenza B, entonces, o tenemos una H3N2, etcétera. Entonces podemos infectarnos de un mismo virus, pero de diferente tipo durante una misma epidemia. Entonces necesitamos tener cuidado, siempre estarnos protegiendo. Podemos tener un virus, podemos tener otro en una misma temporada. Entonces, y todo esto lo podemos evitar. Entonces ya sabemos, o ya dijimos cómo, entonces tenemos que cambiarlo. Sabemos que influenza al inicio de una temporada, el virus de la influenza, aunque sea H1N1 por ejemplo, no es el mismo H1N1 que termina la temporada en marzo. Es decir, en octubre tenemos un virus que durante toda esta temporada va a sufrir mutaciones pequeñas, y estas mutaciones pequeñas pueden hacer a veces que al final de la temporada tengamos un virus completamente diferente, para lo cual tiene que estar uno preparado para enviar estas cepas y hacer una nueva vacuna para que se acerque más a la vacuna de la próxima temporada. Entonces se hace un seguimiento de estos virus precisamente para ver qué tanto cambio o mutaciones puedan tener. A veces estas mutaciones sí son importantes y puede hacer que una vacuna de un año al otro año no sirva. A veces no son tan importantes, que las cepas de una vacuna de un año pueden servir para la siguiente, pero siempre se tiene que estudiar cuáles son las cepas que predominan.
Cuando ya tenemos un virus de la influenza que tiene una colaboración con otras especies, entonces estamos hablando de que tenemos virus de la influenza ya muy diferentes a los virus de influenza que existían antes. Y entonces cuando tenemos cambios muy importantes, y esto sí origina cepas nuevas, y entonces aquí es cuando vienen las pandemias por influenza. Los coronavirus ya vimos que en el momento no tenemos una inmunidad de por vida, todavía en el nuevo SARS-CoV-2 no sabemos cuánto pueda durar la inmunidad, al menos la inmunidad que se puede medir por anticuerpos, lo que se ha visto es que aproximadamente a los 3 meses es cuando empiezan a disminuir los anticuerpos IgG de aquellas personas que montaron una respuesta de IgG, porque no todas se ha visto que son capaces de montarla. Entonces, sobre la inmunidad celular contra coronavirus todavía nos queda mucho que estudiar sobre citocinas, sobre los linfocitos CD4, CD8, etcétera, para saber cuánto tiempo o qué tan importante es su papel para mantener la inmunidad en el ser humano. Y otros virus como para influenza, virus sensitivo respiratorio, metapneumovirus, aunque son pocos serotipos, pero generalmente no se desarrolla inmunidad protectora completa. Para el catarro común, pues lo primero que va a suceder es que hay una destrucción del epitelio. Esta destrucción del epitelio no siempre es ocasionada por los virus. Muchas veces al fumar, muchas veces al exponernos a la contaminación, al exponernos al frío, esto hace que la mucosa nasal sufra algún daño y que más fácilmente sea colonizada por estos virus, que puede ser cualquier virus. Aquí ponemos influenza, adenovirus, coronavirus, pero estas empiezan a destruir el epitelio, mientras que rinovirus y virus sincitial respiratorio se ha visto que no producen un daño al epitelio evidente. Posteriormente, de que hay una infección en el epitelio nasal, existe una inflamación aguda con liberación de citoquinas, y estas citoquinas van a infiltrar va a haber infiltración de la mucosa y van a aparecer los síntomas. Estas citoquinas son responsables de que haya un incremento del flujo sanguíneo a ese nivel, que haya un incremento también de la permeabilidad vascular y empieza a haber fuga de suero a la mucosa nasal, y esto se traduce como la rinorrea de forma temprana. Después, cuando la rinorrea dura mucho tiempo, ya son las secreciones glandulares y no esta transsudación la causa de la rinorrea. La patogenia de la tos es menos común en el catarro común, pero su patogenia es menos entendida y se cree que es por invasión a vías más bajas y mediante reflejos neuronales por receptores de las vías respiratorias sensibilizadas. La odinofagia se produce por bradiquininas. Las bradiquininas son parte de la respuesta inflamatoria que sucede en las vías respiratorias altas. El periodo de incubación del catarro común va desde 1 a 3 días. Hoy podemos ver una persona enferma y mañana nosotros o en la noche empezamos a sentir ya síntomas, prácticamente 1 a 3 días. Los primeros síntomas empezamos a sentir irritación faríngea y podemos tener obstrucción nasal y rinorrea, tos en el 30%, que inicia después de los síntomas nasales. En el catarro común los síntomas sistémicos no son comunes. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos enfermado, nos sentimos enfermos, nos sentimos con el cuerpo cortado, nos sentimos con catarro, a lo mejor un poco de dolor faríngeo. Generalmente no tenemos fiebre y podemos incluso íbamos a trabajar sin ningún problema porque no nos sentíamos incluso muchas veces enfermos o no tenemos ataque de estado general tan importante. Sin embargo, pues con lo que estábamos viendo ahora, es muy probablemente que tengamos que cambiar esas conductas. Eh, los síntomas sistémicos, sin embargo, con otros virus, como influenza, adenovirus, sí tenemos más ataque de estado general. Los cuadros de influenza, los hemos visto, son muy agresivos, la gente se siente verdaderamente muy mal, refieren muchos que nunca se habían sentido como en ese cuadro, por ejemplo, y los adenovirus ya sabemos, como en el caso que tenemos en ilustración, que nos pueden producir
una conjuntivitis bastante severa, una fiebre que dura bastantes días de difícil control y también se complica muchas veces con infecciones de vías respiratorias bajas. Generalmente la mayoría de los cuadros de catarro común duran una semana, aunque una cuarta parte se refiere que puede durar hasta 2 semanas. Entre más coinfecciones haya, es más la duración del cuadro. En el diagnóstico diferencial, pues tenemos la rinitis alérgica, en la cual generalmente, como en la otra, muy probablemente no vamos a tener fiebre. Sin embargo, va a predominar mucho un prurito nasal y ocular, se va a acompañar de bastante comezón, y eso es una de las pistas para pensar que es algo alérgico y no algo infeccioso. Muchas veces los pacientes también refieren cierto prurito en el paladar y en el oído, y entonces esto también nos puede ayudar a pensar que se trata de una rinitis alérgica, además de que probablemente no se presente en la misma temporada de frío, sino más bien en inicios de primavera, lo cual nos puede obviamente hablar de polinización o de otras cosas que pueden suceder en ese tiempo y no tanto en el frío. Y generalmente pues se presenta en las mañanas y son estornudos en salva. Entonces, y ya la persona sabe que se trata de eso, no se siente enferma, sabe que se trata de su rinitis alérgica. También la fase catalán de pertusis. Pertusis, al igual que otras enfermedades, pueden cursar con infección de vías respiratorias o con datos de infección de vías respiratorias altas antes de empezar con el periodo paroxístico. Es un cuadro prácticamente un catarro común, probablemente más fuerte. Aquí lo único que nos puede ayudar es saber que la persona tuvo contacto con un paciente que tuvo una tosferina. Cuerpo extraño es otro diagnóstico diferencial, pero bueno, esto existiría el antecedente, aunque si es un niño menor sería poco posible saber que tiene un cuerpo extraño. Sin embargo, generalmente no es algo tan agudo, es algo que va pasando con el tiempo, con los días, generalmente rinorrea, a lo mejor solamente de una narina, puede haber a lo mejor sibilancias, entonces, y en niños menores de 2 años, pues es frecuente, entonces también hay que sospecharlo. Ahí sí sería no tan agudo, sería más subagudo. Una sinusitis bacteriana, pues generalmente es un cuadro prolongado de un catarro en el cual no hay cura y hay empeoramiento, entonces eso es lo que nos podría ayudar a distinguirlo. Es un cuadro más, el catarro común es un cuadro más agudo. La faringoamigdalitis bacteriana nos ayudaría mucho a saber la edad del paciente, más que otra situación. Entre las complicaciones está la otitis media, que se asocia hasta en un 30% de los casos, la sinusitis hasta en un 8% de los casos. Sabemos que estos cuadros generalmente son virales, pero a veces pueden ser bacterianos, y generalmente el tratamiento pues, es sintomático. Bueno, ahora vamos a hablar de faringitis. Faringitis es una enfermedad generalmente que la vemos, lo más importante que vemos es que no se nos vaya a complicar, y dentro de las complicaciones más esperadas en una faringitis, sobre todo una faringoamigdalitis, son las complicaciones de la causa que más nos importa, que sería la bacteriana, y la bacteriana es la estreptocócica. El estreptococo beta hemolítico del grupo A sabemos que nos puede dar complicaciones supurativas y no supurativas. Entonces, dentro de las no supurativas, pues la glomerulonefritis y la fiebre reumática aguda eran una causa muy importante de morbilidad y quizás todavía lo son, aunque probablemente la incidencia ha disminuido mucho en los últimos años. Sin embargo, el reconocer esta entidad de manera temprana y ofrecer un tratamiento oportuno nos va a evitar que aparezcan estas complicaciones. Y otras complicaciones como neumonía, como un choque tóxico estreptocócico, ya son otras entidades, pero también se presentan, no en esta forma, se presentan ya como complicaciones de otras causas. Sin embargo, la faringitis es una enfermedad que tiene una triada de dolor faríngeo, fiebre, inflamación faríngea. Generalmente es un cuadro primario, es un cuadro que
que es propio de la faringitis y nada más. Sin embargo, por ejemplo, Salmonella typhi, antes de empezar con la enfermedad sistémica, presenta generalmente un cuadro de faringitis. Varicela, antes de presentar el cuadro clínico ya con exantema, fiebre y esto, muchas veces, o más bien, tiene un periodo prodrómico de faringitis. La misma hepatitis, hasta hepatitis A antes de presentar la sintomatología, a veces gastrointestinal, a veces de presentar la ictericia, muchas veces se acompaña de una faringitis. Entonces, la faringitis, aunque puede ser solo el cuadro localizado, también puede asociarse con desórdenes sistémicos, como se menciona en la gráfica. La faringitis es una de las enfermedades más frecuentes, como ya dijimos, en adultos y en niños. Originan más de 10 millones de consultas al año. Es más frecuente en niños y adultos jóvenes, ya dijimos, en los niños a partir de los 6 años. Es básicamente la edad en que inician las faringitis bacterianas. 50% de los casos se presentan entre los 5 y los 24 años de edad. Y en los climas templados, como el nuestro, generalmente son más frecuentes en la temporada de virus respiratorios que es en invierno. Otras causas, además de la bacteriana, pues son los rinovirus, enterovirus, influenza A y B para influenza, virus sincitial respiratorio, coronavirus, metaneumovirus, bocavirus. Como podemos ver, además de estos virus, existen otros como el herpes virus, el citomegalovirus y el VIH. El VIH también es una causa que se presenta una faringitis de manera aguda en la infección primaria por VIH y es uno de los cuadros característicos del síndrome retroviral agudo. Entonces, aquí, a diferencia de otros cuadros, sí vemos otros virus que pueden tener estas manifestaciones. Sin embargo, dentro de lo más importante es distinguir cuándo es una infección bacteriana y cuándo es una infección viral, principalmente distinguir cuándo podemos tener estreptococo beta hemolítico del grupo A. Dentro de la epidemiología son 4 factores los que afectan la presentación. La edad, ya dijimos, o sea, las edades más frecuentes en las que se presentan, menores de 5 años, y ya comentamos que la faringitis estreptocócica es más frecuente después de los 6 años, entonces eso nos puede ayudar a saber cuál es la causa de una faringitis, dependiendo de la edad del paciente y la posibilidad de cuál será el agente que lo ocasiona. La temporalidad ya comentamos, ya vimos en una gráfica cuáles son los virus que predominan en alguna época del año. La severidad del cuadro, sabemos sabemos que la enfermedad estreptocócica es más aguda y es un cuadro más tóxico, un cuadro más severo, en fiebre, entonces los niños se ven más mal. Entonces todo esto nos puede ayudar a identificar un paciente que tiene una faringitis estreptocócica de una viral, aunque no es tan fácil, pero sí hay algunas formas de saberlo. También se ha visto que ahora que ya existen pruebas rápidas, probablemente hayamos tenido un boom de enfermedades estreptocócicas porque fue más fácil de detectar, etc. Entonces también el método de identificación de los agentes causales lo van a modificar una u otra causa, los metaneumovirus, hasta que no se encontró una forma, se encontró, sí, es decir, se van a encontrar métodos de identificar agentes y esto hace entonces que la etiología vaya cambiando. En cuanto a la edad, ya habíamos comentado las edades de los 5 a los 24 años. Se refiere que la faringitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A se presenta en 0.14 casos por niño por año en países desarrollados, aunque es 5 a 10 veces más frecuente en países en vías de desarrollo como nosotros. Entonces aquí viene lo que habíamos comentado. Es esencial identificar
causas tratables para prevenir complicaciones. Entonces es esencial identificar cuando se trata de un estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Por qué? Porque ya habíamos comentado que nos pueden dar complicaciones supurativas y no supurativas. Entre las no supurativas, la fiebre reumática y la glomerulonefritis son las causas más importantes. Entonces, cuando sospechamos de un estreptococo beta hemolítico del grupo A, lo sospechamos cuando tenemos un inicio agudo de dolor faríngeo, con exudado faríngeo, y amigdalino. Vemos amígdalas generalmente cubiertas por una membrana francamente purulenta. Entonces ahí es cuando podemos, y en un niño mayor de 6 años es cuando sospechamos esto. Además se acompaña de adenopatía cervical anterior dolorosa, tiene adenopatías que sí duelen, mucha fiebre. Generalmente más en los pacientes más pequeños, lactantes, cuando llega a suceder, se agrega mucho un dolor abdominal importante, náusea y vómito, y puede acompañarse de un rash escarlatiniforme. Y característicamente, pues hay ausencia de tos. Entonces, entre más tos, rinorrea y, y, y epífora, es más viral. Entonces, aquí en este caso, como ya vimos, es ausencia de tos. Entonces, esto es algo que hemos aprendido en la marcha. Entonces, más tos, más rinorrea y más epífora es más viral. En este caso, ya comentamos, hay ausencia de tos. Entonces, como vemos abajo, aquí vienen los signos y síntomas de faringitis viral, lo que habíamos comentado: conjuntivitis, corícea, úlceras bucales, tos y diarrea. Y aquí a la izquierda, pues entonces vemos precisamente los mismos datos que ya comentamos, que nos van a hacer que sea mayor la probabilidad de que estemos pasando por una faringitis por estreptococo del grupo A. Se han hecho también algunos esquemas, aquí estamos presentando alguno, para intentar identificar más frecuentemente si se trata de una faringitis estreptocócica, y se dan varios puntos. Entonces, de acuerdo al puntaje, nosotros podemos sospechar que sí tiene o no tiene un estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entre más sospecha, cuando ya tenemos un grado 4 de posibilidades de acuerdo a esta tabla, entonces podemos pensar que hay un riesgo mayor del 50% de tener una infección estreptocócica, y entonces aquí los autores indican tratar empíricamente con antibióticos o tomar cultivantes. Es muy importante saber que los antibióticos que vayamos a dar tienen que ser esquemas completos, tienen que ser esquemas que sean o que equivalentes a 10 días de penicilina. Si nosotros no damos esquemas de 10 días de penicilina, si damos 8, 9, o muchas veces vemos póngale 3 inyecciones, póngale 4, póngale 6, póngale 7, póngale 3 y 1, etc. Entonces, todos estos esquemas son incompletos. Entonces, la posibilidad de que aparezca más tarde, sobre todo una fiebre reumática, es muy significativo a cuando damos un esquema de 10 días completo. Cuando damos 10 días completo, si damos 11, 12, 13 días, el riesgo de que aparezca una fiebre reumática es el mismo. Entonces, por eso se cuenta 10 días de tratamiento equivalentes a 10 días de tratamiento con penicilina para que demos un tratamiento completo. Entonces, aquí podemos ver en esta tablita, precisamente, por ejemplo, en la edad, cuando es de 3 a 14 años, nos ponen un 1, si es un niño menor de 3 años, prácticamente estamos hablando de 0, si es mayor de 15 años estamos hablando de 0, etc. Entonces la edad es muy importante para sospechar una enfermedad estreptocócica. Ya habíamos hablado del exudado amigdalino, habíamos hablado de los ganglios, la ausencia de tos y mayor temperatura. Entonces, al tener este puntaje, nos va a dar la posibilidad que estamos hablando. Y entre menos puntaje, entonces no se requiere antibiótico, ni siquiera tomar una muestra. Cuando estamos a la mitad es cuando se recomienda tomar un exudado faríngeo y esperar a ver los resultados del cultivo. Es muy importante que a partir del inicio de la sintomatología
Se ha visto en estudios ya muy remotos, muy viejos, que tenemos hasta 7 días para iniciar un manejo. Es decir, no hay una prisa para evitar las complicaciones de fiebre reumática. Si el niño lleva 5 días y el quinto día sale el cultivo que es positivo, al quinto día yo puedo iniciar el tratamiento completo y no hay ningún problema. Entonces, hasta 7 días se tiene para iniciar este manejo y no hay ningún problema. Pero lo que sí es que hay que darlo completo. Entonces, el tratamiento pues está enfocado hacia prevenir las secuelas del estreptococo beta-hemolítico de grupo A y para esto no se sugiere antibiótico-terapia preventiva. Hay otras causas de faringitis, por ejemplo, hay una faringitis por Fusobacterium necrophorum, que es un ejemplo aquí en la imagen en la cual se ve este germen está muy asociado a abscesos de cavidades bucales, retrofaringeos, que pueden poner en riesgo la vida. Entonces es un agente que hay que sospechar cuando tenemos estas colecciones. El Corynebacterium difteria, que ya afortunadamente gracias a la vacunación prácticamente ha desaparecido. Sin embargo, eh, ante la escasez de vacunas que hubo en los años pasados, sí es posible o podemos tener algún riesgo de que podamos tener por ahí cuadros aislados. Entonces tenemos que estar atentos a si encontramos algún cuadro. En adultos mayores y en niños, adolescentes, perdón, que ya tienen experiencia sexual, pueden tener también por necesidad de gonorrea. Entonces aquí simple y sencillamente lo que nos va a ayudar mucho es la historia clínica. La historia clínica es la que nos va a dar la pista para saber si tenemos riesgo de esta enfermedad. Otras bacterias pues son los gérmenes atípicos como Mycoplasma pneumoniae y Clamidia pneumoniae. Entonces aquí está un cuadro en el cual se está hablando del tratamiento para el estreptococo del grupo A. Viene las dosis de amoxicilina, de penicilina oral, para pacientes alérgicos la eritromicina, las cefalosporinas de primera generación, las inyecciones intramusculares. Aquí estamos hablando con una sola dosis de penicilina benzatínica, de acuerdo al peso del niño, mayor o menor de 27 kilos. Una sola dosis es suficiente como tratamiento. Olvidemos de esos tratamientos de que le ponemos 3 de penicilina procaínica y una de benzatínica. No es necesario, simple y sencillamente con una dosis de esta es más que suficiente. Ya aquí, como comentamos, deben de ser 10 días de duración de cada uno de los antibióticos para que tengamos disminución de la posibilidad de complicaciones no supurativas. Las lesiones o las complicaciones supurativas por estreptococo de grupo A son los abscesos periamigdalinos o espacios parafaringeos, linfadenitis, sinusitis, otitis media, mastoiditis, enfermedad invasiva. Las no supurativas ya hablamos, fiebre reumática, glomerulonefritis. En adultos, el síndrome de Lemierre es una complicación que también se puede ver, que es una tromboflebitis de la vena yugular interna y lesiones metastásicas por el Fusobacterium necrophorum. Aquí vamos a parar ahorita un poquito la presentación para hacerla en 2 partes.